Estamos presentando a las 8:45. Estamos de vuelta en a las 8:45. Conversamos hoy con el presidente de la República, Otto Pérez Molina. Presidente, hablemos de transparencia, hablemos de corrupción. En su gobierno se han denunciado ya algunos casos de corrupción. Algunos tienen que ver, por ejemplo, con FONAPAZ, el Fondo Nacional para la Paz, compra de pilas sobrevaloradas, compra de láminas también sobrevaloradas. Y hemos visto, debo decir, blandeza. Ha sido blando su gobierno para atender estos temas. ¿Por qué? No, yo diría que no ha habido blandeza. Realmente nosotros lo que estamos buscando es que haya, primero que haya una investigación que nos pueda respaldar para decir efectivamente aquí hay una línea de buscar que hay corrupción y robarse el dinero de los guatemaltecos. Yo personalmente entré y le pedí a la vicepresidenta y a la Secretaría de Control que me dieran un reporte de los casos esos. Y efectivamente las respuestas que yo encontré ahí, las vi que no hay una línea de buscar falta de transparencia o robarse el dinero, de buscar la corrupción. Y no es que esté defendiendo, porque no me interesa defender a ninguno de los funcionarios, y lo hemos dicho. Cuando estén haciendo las cosas correctamente, como fue el caso de la ministra, que me estaban exigiendo la renuncia de la ministra, un grupo de estudiantes, yo les dije contundentemente, la voy a defender. Ahí sí no voy a... Pero ese es distinto, presidente, ese es un caso político. Sí, por supuesto, pero le estaba haciendo la referencia, por eso le digo, no tengo necesidad de defender al director de FONAPAZ. Es decir, si en FONAPAZ hay malos manejos y hay una línea que esté buscando la corrupción, lo voy a retirar inmediatamente. Y no solo lo voy a retirar, lo vamos a llevar a tribunales. Quiero decir que yo me senté con el encargado de FONAPAZ las 2 veces para que fuera a explicarme cuáles son los argumentos que él estaba dando. Y los argumentos que me dio los encontré razonables. Es decir, no encontré la suficiente sostenibilidad de lo que se estaba diciendo para poder entonces actuar. ¿Y por qué espera usted que sea esa persona que es parte interesada que le explique y no tomar una decisión externa? O sea, una decisión a partir de una opinión externa. Bueno, pero ¿Qué también tiene que haber para que ustedes consideren que algo es corrupción y tomar decisiones como esas que usted dice contundentes? No, le quiero contar. Yo le pregunté a la encargada, a la secretaria de Control y Transparencia también. Me mandó un informe también. Y las cosas que encontré, pues no apuntaban a que ahí se estuvieran haciendo cosas para poderlo destituir o para poderlo procesar. Entonces, eso es lo que yo le digo. Nosotros la línea que hemos mandado en el gobierno es una línea de luchar por la transparencia y en contra de la corrupción. Así que esa es la línea que nosotros vamos a seguir y vamos a actuar. Como lo hemos dicho, vamos a actuar con firmeza y vamos a actuar con todo lo que la ley corresponda cuando encontremos un caso que así sea. 3 líneas de reflexión en torno a la transparencia. Las condonaciones que hace todo el mundo. El alcalde condona multas, el presidente puede condonar ciertas cosas, la Contraloría también condona. Otra, las piñatas que se hacen en los gobiernos. Fertilizantes, medicinas. Y la tercera, los buses. Vemos grandes donaciones, grandes subvenciones que los propios empresarios del bus no están dispuestos siquiera a discutir ni a poner un torno para controlar. ¿Está el gobierno dispuesto a entrarle, estos son 3 ejemplos, hay muchos más, a entrarle a estos problemas de fondo que son miles de millones a fin de cuentas? Sí. Bueno, estamos en esa línea, Pedro. Yo quiero decirle que efectivamente ahorita nosotros en el tema del fertilizante, a pesar de todos los señalamientos que igualmente encontramos, nosotros pusimos, de verdad, hoy el programa de fertilizantes es un programa. Tiene los controles necesarios para decir que es un programa. Los listados que vienen, los listados se mandan al banco para que los puedan revisar, tienen que ir a pagar al banco, se levanta una base de datos, queda registrada la persona que está ahí, queda registrada la foto y queda registrada la huella de la persona que está siendo beneficiario y tenemos un listado que entonces ahora se puede ir a verificar. Cualquiera de ustedes puede ir a agarrar ese listado y puede ir a ver con el que recibió el fertilizante y ver si verdaderamente es un agricultor que lo necesita o es un finquero que sencillamente, como hacían anteriormente, lo está comprando y lo está comprando a mejor precio. Pero fertilizante, presidente, vemos un acta firmada por el gobernador de Quiché, en un municipio, Chiché, en aquel departamento, en donde se hace un reparto
en que aproximadamente el 45% era así, se le adjudicaba al Partido Patriota para que el propio partido oficial repartiera ese fertilizante. ¿Cómo puede decir que eso no es clientelar? A ver, ¿45% de quién? De lo que se estaba entregando en el municipio. Por eso, pero ¿a quién? Es que miren, aquí lo que nos han dicho a nosotros, y eso es la cosa que tenemos que verificar. Es decir, mire, es que aquí solo, yo ahorita fui a la aldea que estuve cuando estuvimos con el programa de Todos Tenemos Algo que Dar. Ahí se acercó una señora y me dice la señora, fíjese que aquí a mí no me dieron, pero sí le han dado a los que son del partido. ¿Cómo sabe a quiénes son del partido? Es decir, nosotros tuvimos 2,5 millones de votos. Ahora, ¿cuántos son identificados con el partido? ¿Cuántos estuvieron en la organización real del partido? ¿Cuántos fueron militantes del partido? De esos 2,5 millones de votos, los militantes nuestros pudieron haber sido 200,000. Presidente de corazón, ¿usted no teme que sus bases, sus alcaldes, gobernadores en todo el territorio nacional quieran construir una base clientelar para beneficiarse con los votos gracias a estos programas de gobierno? Sí, seguro, claro que sí. Y lo hacen. Y contra eso es lo que estamos luchando nosotros. Por eso le pusimos todos estos controles. Por eso en el programa de Mi Bono Seguro le pusimos una serie de controles ahorita, que yo tuve una sesión hace muy poco con toda la bancada del Partido Patriota para hablar de las reformas constitucionales. Y se lo digo aquí públicamente. Empezamos a hablar de reformas constitucionales. Sí, terminamos. Tuve que suspender la plática que teníamos para decirles, mire, yo los llamé para hablar de las reformas constitucionales, porque los principales temas fueron los temas precisamente de esto, cómo se están administrando las cosas. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Yo se lo dije a ellos mismos. Mire, yo fui electo para servirle al pueblo de Guatemala. Por supuesto que no estoy dejando por un lado el partido. Yo reconozco que tengo un partido, que el partido fue el vehículo y fue una gran organización que me ayudó a llegar a la presidencia de la República, pero el llamado que les estoy haciendo ahora es que yo como presidente, ustedes como diputados y los alcaldes que ganaron con el partido están para servir a su pueblo, no para servir a una organización. Tampoco van a descuidar la organización, pero la organización tiene que seguir. Pero en este momento, estos 4 años son para servirle a la población. De servidores públicos, presidente, ya la prensa le ha documentado también casos en los que funcionarios de esta administración son contratistas del Estado, pero legalmente se han separado de sus empresas y han dejado a familiares o a personas cercanas a ellos, testaferros, para poder seguir privilegiándose de esos contratos. No es corrupción, es poca transparencia, y eso es algo que usted también se pronunció en la campaña. ¿Cómo, qué concesiones está dispuesto usted a hacer con esta gente que le colaboró a usted en campaña, que quizás es gente leal y colaboradora, pero que en ley no deberían de estarle contratando al Estado? Pero a ver, pero si quiere miramos los casos y los va a encontrar contados. Y luego de eso, mire dónde están. Mire que no tienen ninguna posición en donde puedan influir o puedan decir aquí se van a venir a enriquecer. Y la otra cosa es, nosotros no agarramos financistas como los agarró el gobierno pasado. Un representante de los fertilizantes era el encargado del programa de repartir los fertilizantes. Pero es válido compararse con el peor presidente y no con lo que debería ser y con lo que ustedes ofrecieron. Le estoy poniendo los ejemplos. El secretario privado de la presidencia pasada. Ahora usted me está diciendo ahorita de un caso, de 2 o 3 casos son, porque ya lo sabemos, porque lo sacaron públicamente. Pero mire qué contratos son los que se han beneficiado. Fíjese que el primero que salió fue el tema de un diputado. Pero él pasó los procesos. Para nombrarlo diputado nosotros lo propusimos, pero pasó el filtro del Tribunal Supremo Electoral, presentó su finiquito, logró la votación de la población, y ahora que está de diputado lo sacan que era porque tenía una empresa anteriormente. Y ahora está ganando contratos con administración pública de limpieza. Ganó un contrato que compitió y no él. Porque ahí está, legalmente, él demostró que no está ya en la empresa.
Es decir, aquí mire, lo que es, y eso sí lo tenemos que hacer, es una discusión que viene para más adelante. Sí, Nosotros porque ya hemos lo hemos tratado de discutido. corregirla. Por ejemplo, el secretario privado de la vicepresidencia también está en esa condición. Y lo que nos han dicho es, ¿pero qué esperan? Que cuando lleguemos al gobierno cerremos nuestras empresas y dejemos de ser empresarios. O sea, ellos también se hacen esa pregunta. Sí, es que mire, esa es una cuestión que yo digo, sí la tenemos que abordar, la tenemos que debatir, la tenemos que discutir. Pero nosotros hemos dado pasos importantes en eso. Es decir, a ver, señalan a 3 casos son los que tenemos además. Y si no, dígame si tenemos más casos, Bueno, pero nosotros 3 son los que nos 3 han le ha señalado señalado. la prensa, no sé 3 si casos son los ustedes que han salido conocen públicamente, más. pero no tenemos más casos, de verdad. Y los 3 casos, cuando usted los va a ver, uno es diputado del Congreso y los otros igualmente retiraron se retiraron de la empresa. Legalmente se retiraron Sí. de las empresas. Legalmente se retira, pero es que mire, entonces dígame de un ministro, por ejemplo, Sergio de la Torre. Sergio de la Torre es un empresario y lo llamé no para que viniera a hacer negocios, lo llamé para que nos viniera a ayudar a hacer parte del gabinete. El propio presidente de este canal se ha retirado de su puesto y es ministro de Energía y Bueno. Minas, pero él no le provee al Estado. No, pero es un empresario. Es ¿El decir, servicio civil arreglaría esto? Está incluido en la Constitución, pero ¿por qué no imponer desde el Ejecutivo una forma de servicio civil obligatorio en los ministerios? Una profesionalización con unas normas que termine con la designación arbitraria a partir de cierto nivel de personas que pudieran o no o debieran. Se conseguirían 2 cosas, una profesionalizar el sistema, con lo cual nadie tiene que estar a caballo de 2 cuestiones, y una segunda, quitar estas discusiones que tenemos. sí, mire, yo creo que aquí nosotros lo que sí hemos ido es avanzando. Y eso no lo podemos negar. Nosotros hemos dicho, vamos a luchar a favor de la transparencia y en contra de la corrupción, y usted va a ver los próximos 4 años va a encontrar un Estado diferente al que nosotros recibimos. En estos primeros 6 meses hay un Estado diferente al que nosotros recibimos. ¿Que van a haber algunos problemitas? Sí, que los tenemos que superar, estoy de acuerdo totalmente, porque la corrupción la fuimos a encontrar generalizada y casi sistémica en todas las instituciones. Hemos estado haciendo un gran esfuerzo y una gran lucha, y la tenemos que seguir haciendo, estoy consciente. Estos 3 casos creo yo que son problemas más de legislación. Es decir, si usted viene y me dice, mire, yo ya no soy miembro de esa empresa y la empresa va a seguir funcionando, pero yo ya no la estoy representando, ni soy miembro de esa empresa, bueno, está cumpliendo con los procedimientos que hoy la legislación establece. ¿Cuál es la si discusión? queremos cambiar eso, bueno, vámonos a la legislación entonces. ¿Cuál es la discusión que deberíamos tener, dice usted, presidente? Por ejemplo, ¿deberíamos discutir en torno a financiamiento de campaña, financiamiento público para las campañas electorales? ¿Cree usted que eso Sí. contribuiría a sanear esta proveeduría al Estado? Bueno, le voy a contar, sí, por supuesto que sí es importante, pero usted no va a encontrar ninguno de los financistas nuestros, y le estoy hablando de los financistas más fuertes, nuestros, no está en ningún puesto de público ahorita. No estamos pagando facturas como han dicho. Mire, lo que hacen es que cuando llegan al gobierno, llegan con tantos compromisos que lo que hacen es pagar facturas. Nosotros no estamos pagando ninguna factura. Nosotros el gabinete que escogí es un gabinete que los tratamos de seleccionar a la mejor gente de diferentes sectores. Gente que estudiamos su hoja de vida, que nosotros pensamos que iba a dar la mejor respuesta, y eso es lo que estamos haciendo. O sea, ahí nosotros no estamos pagando facturas de financistas. Los casos que usted me dice, le voy a decir, el diputado no fue financista de la campaña. El diputado fue un trabajador de la campaña. El diputado se ganó su puesto bien ganado. ¿Sabe que él fue el encargado de la organización de las células a nivel nacional? Ahora me lo meten como financista. Él no fue financista. Él lo que fue un activista del partido. Y se ganó su puesto bien ganado. Fue el responsable de organizar las células a nivel nacional, en donde llegamos a tener casi 1 millón de personas organizadas. Entonces, ahora no lo agarran por ese lado, no lo agarran por el lado de que él fue un activista, fue un organizador y fue un trabajador del partido, sino lo agarran porque ahora tenía una empresa, y esa empresa ya tenía, fíjese, esa es la otra cosa que debemos de ver. Y no son los efectos de no dar a conocer los financistas, que ahora... Pues, sí, por supuesto, son las cosas que creo que sí tenemos que arreglar, son las cosas que creo deben de venir en la ley electoral y de partidos políticos. Pero fíjese que a él, en lugar de agarrarlo por el trabajo que hizo en el partido, lo agarran por lugar que tenía una empresa familiar y que ya tenía contratos con el Estado.
No es que ahorita no tenía y ahorita se los dimos nosotros como pago de campaña. No estamos pagando ninguna campaña. Presidente, ese es otro punto. Sumar personas que colaboraron con el partido durante la campaña a la administración pública, la ley de servicio civil de la que hablaba Pedro. ¿Esto no debilita al Estado? No si llenan el perfil y si tienen las capacidades para hacerlo. Porque una cosa es que usted, porque sencillamente lo dio en la campaña, lo va a nombrar de ministro, pero cuente los ministros del partido. Pero no hablemos solo de los cargos de ministro. Mandos medios, por ejemplo. Sí, por supuesto, pero si le llenan el perfil, pues yo diría que el que luchó para ganar una posición, pues si llena el perfil, pues lo menos que podemos hacer es que ocupe alguna de las posiciones. ¿Por qué? Porque el partido político no solo es ganar votos. En un partido político nosotros por lo menos tratamos de compartir un proyecto. Es decir, yo no voy a tener en un puesto a alguna persona que no esté compartiendo la visión y el proyecto político que yo tengo. Pero la gente que trabajó con nosotros en la campaña es gente que compartió con nosotros el proyecto y la visión política. Ahora que estamos en el gobierno, lo menos que esperaríamos es que nos ayuden también a que ese proyecto, esa visión se convierta en una realidad. Pero ¿se da cuenta usted que al cambiar de partido de gobierno suele sustraerse a muchas de esas personas y volver a colocar otras, con lo cual el Estado pierde capacidad de ejecución? Eso sí es lo que dice Pedro. Ahí tenemos que ir a la ley de servicio civil. Y le quiero contar que nosotros no hemos podido ni hemos querido también cambiar a una serie de cuadros que son cuadros que tienen una carrera, digamos que han hecho una carrera técnica en el profesional. servicio civil, porque son técnicos y porque son profesionales. Entonces nosotros tenemos mucha más gente que nos reclama que no le hemos dado posición después de ningún puesto, después de 6 meses de estar en el gobierno, porque no nos dedicamos a sencillamente ir a decir, ahora se van todos para afuera y todos los que estuvieron en el partido o que nos ayudaron de una u otra forma, ahora los vamos a colocar. El principal punto, perdón, Pedro, el principal punto fue, cada vez que a mí me llegaba un expediente quiero ver el perfil y quiero ver si llena las calidades y las capacidades que el puesto requiere. Ahora pide también finiquito, presidente. Ese fue otro momento en que usted tuvo que salir a defender funcionarios, cuando más de una docena, no tenía esa solvencia de la Contraloría General de Cuentas. Si ustedes leyeron esas hojas de vida, ¿qué pasó? ¿Por qué resultaron esos funcionarios con cuentas porque pendientes? No lo encontramos en ningún lado, no lo pedimos que tuviera, ahora sí lo estamos pidiendo. Pero fíjese cómo las cosas van para beneficio, porque yo salí en su momento a hablar sobre el finiquito de alguien que yo había nombrado, que no se lo pedí. Entonces salí a decir, mire, o lo resuelve en 8 días o no lo nombro. El problema es cómo lo resolvió, y si lo resolvió, bueno, algunos dijeron que prematuro, que había corrido, que una serie de cuestiones. Express. Pero ¿sabe qué? Lo exigimos. Y ahora se lo estamos exigiendo a todos. O sea, regrese a los gobiernos anteriores a ver a quiénes les pidieron finiquitos. Y va a encontrar que no se los pidieron. Ahora en este gobierno lo estamos pidiendo. Creo que lo que debemos de ver es en forma positiva que vamos avanzando y que estamos dando pasos para la transparencia. Muy bien, vamos a poner fin a este segmento. Pedro se queda con su pregunta para arrancar el siguiente segmento. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos. Estamos presentando a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos con el presidente de la República, Otto Pérez Molina, y Pedro Trujillo tiene la siguiente pregunta. Entremos con el tema de la conflictividad, presidente. Muchos conflictos en poco tiempo. ¿Es eso normal? ¿O qué interpretación hace usted de todos estos focos? Una publicación el fin de semana hablaba de 20 y tantos solo en la última semana. Sí, es cierto. Bueno, yo creo que ha sido un poco también la característica de nuestro país el problema de la conflictividad. Y son las cosas de fondo, ahí sí, Pedro. Esas sí son cosas de fondo que también tenemos que empezar a ver cómo tenemos una sociedad que sea capaz de sentarse, capaz de dialogar, pero lo más importante, capaz de poder hacer sus peticiones o sus protestas, pero respetando la ley y respetando el derecho de los otros guatemaltecos. Y eso creo que nos falta, es un proceso de una cultura que nos va a llevar años. Pero fíjese que nosotros nos hemos encontrado
en que por casi cualquier cosa la medida que utilizan es ir a parar el tráfico. Y nos hemos encontrado, fíjese que esta semana que pasó, se mandó a llamar a todos los comisarios de las policías para decirles, mire, la instrucción que está dando el presidente es que no vamos a permitir que nos estén poniendo tapadas por cualquier protesta que quieran hacer. Y la respuesta de los jefes, de los comisarios fue, mire, pero ¿cómo vamos a hacer? Porque nosotros no estamos acostumbrados, no es eso lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es que va la policía, se para, está cerca de donde están, pero deja que sigan parando el tráfico y que se vuelvan las grandes colas. Y nosotros le dijimos, mire, aquí lo que tenemos que hacer todos es cumplir con la ley y hacer que la ley se cumpla. Ahora, esto no termina con la conflictividad, por supuesto. Hay una serie de conflictos que en muchos casos vienen incluso con la mucha exacerba. raíz, vienen son, digamos, estructurales y tenemos que avanzar sobre eso, pero la única forma de avanzar es primero que haya buena disposición, luego que haya capacidad de dialogar y luego encontrar respuestas también, porque hay sectores que dicen, miren, nos han sentado en mesas por años y nunca ha habido respuesta. Conflictos en este país. Mencione usted cuáles le han parecido prioritarios en estos primeros 6 meses de gestión. Yo creo que de los primeros son tal vez los temas de la tenencia de la tierra, la conflictividad del acceso a la tierra. Por otro lado, están las reivindicaciones, de alguna forma, reivindicaciones sociales, como por ejemplo en el sector salud, en el sector magisterial, que son peticiones que son atendibles, pero que todo viene a caer nuevamente con recursos que el Estado puede tener disponibles para mejorar las cosas. Yo creo que hay cosas que se pueden ir atendiendo, no se puede atender todo en un periodo de gobierno, pero si hay un diseño de cómo se pueden ir resolviendo estos conflictos, creo que podemos dar pasos importantes. El más inmediato, el de los estudiantes de magisterio, ¿qué falló en ese diálogo? Mire, creo que lo que falló fue que los que estuvieron sentados de las 86 escuelas normales, en las 74 reuniones en donde estuvieron padres de familia, estuvieron representados los estudiantes y estuvieron representados los maestros, creo que lo que falló fue que nunca se trasladó o se trasladó muy poco la información a los que ellos debidamente estaban representando. Entonces ahora que le toca asumir la siguiente fase al Ministerio de Educación es en donde se da el problema. Pero viene de más de 3 años y medio. El tema viene recogido, la reforma educativa viene desde los acuerdos de paz. Hubo un intento con el presidente Portillo que no progresó. Hubo después otro con el presidente Berché que también falló. El presidente Berché que falló. Y el gobierno anterior no hizo ningún intento más que sí el proceso de decir, abramos el proceso de discusión. Es el proceso que nosotros retomamos. Y el proceso, después de decir, hay 74 reuniones, se han gastado horas de horas en esta discusión, pasemos ahora al otro tema de la socialización. Y fíjese que lo que están llevando con los estudiantes es una propuesta que no afecta a los estudiantes que ahorita están protestando. Ellos van a hacer sus 3 años. El problema no es de ellos, pero el problema de la calidad de los maestros sí es de todos los guatemaltecos. Entonces nosotros decimos, mire, si no empujamos estos cambios, pues nos va a pasar lo que ha venido pasando en los últimos 15 años desde la firma de los acuerdos de paz. Vamos a tener estos problemas, por estos problemas nos vamos a echar para atrás, nos evitamos el problema nosotros y hay que venga el otro gobierno a ver cómo lo resuelve. Pero la calidad educativa sigue siendo un problema de todos los guatemaltecos y somos el único país, después con Haití, que tenemos profesores que solo cumplen con el pensum actual. Su programa electoral vendía u ofrecía la seguridad como un eje principal. Después de 6 meses, ¿qué análisis desde el gobierno nos hace ese tema, relacionado si quiere con tema de conflictividad o más ampliamente con otros temas? Bueno, yo creo que hemos dado pasos importantes, Pedro. Que vuelvo a decir, nosotros pedimos 6 meses y quiero decirle ahora, estamos nosotros en el análisis y en la evaluación con cada uno de los ministros, pero le puedo adelantar cifras. Femicidios, 22% menos comparado con el mismo periodo del año pasado. Homicidios, 16% menos comparado con el periodo del mismo periodo del año pasado y ya hicimos una comparación con los últimos 12 años y estamos ahorita comparándonos con el 2002. Es decir, del 2000 para el 2012, o 2011, lo que habíamos visto fue una escalada
y un pequeño bajón en el año 2011. Pero hoy lo que hicimos fue bajarlos y compararnos ahora con el 2002. Yo creo que son respuestas importantes. Usted dice ahora, que hemos vuelto a niveles de violencia del 2002. Así es. Que eso significa haber retrocedido bastante. Así es. Bueno, haber avanzado. Yo digo el número de muertes. Haber frenado, era una curva ascendente. La frenamos y la empezamos a bajar a los niveles del 2002. Pero yo quisiera resaltar algo más. El operativo que se hizo ayer es un tercer operativo. ¿El de allanamientos para capturar a extorsionistas? Extorsionistas y sicarios. Ahí hay responsables de 38 asesinatos. Ahí hay responsables de extorsiones y casi de control territorial en el lugar. Pero fíjese, los progresos que se han dado son muy importantes y es lo que tenemos que ir viendo. Hicimos un primer operativo en la isla. Se hicieron casi 18 allanamientos, no hubo capturas. ¿Por qué? Porque hubo fuga de información. Porque era lo que estaban los procedimientos que estaban acostumbrados anteriormente. Hicimos un segundo operativo que fue ya con un mediano éxito, pero el operativo de ayer, después de haber afinado el Ministerio Público, el organismo judicial, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, todos los procesos que se hicieron, fue un éxito. Porque de los 40 que estaban catalogados como objetivos para las capturas, se capturaron a los 40. No hay señalamientos de violación de derechos humanos y no hubo ni siquiera un solo disparo. Yo creo que esto lo que nos muestra es que en estos 6 meses hemos sido capaces de lograr una armonización y lograr buscar acuerdos con las diferentes instituciones que tienen que participar, que no son solo las fuerzas de seguridad, y luego empezar a ser exitosos. Este grupo de mareros había sido prácticamente intocable. Hubo dudas incluso de parte del Ministerio Público, nos dijeron, miren, nosotros vamos a necesitar más seguridad, se les dio la seguridad previa y el operativo fue un éxito. Yo creo que esto en ese tema de la seguridad nos muestra los avances que hemos podido tener en estos 6 meses, Pedro. Presidente, ¿qué no ha sido un éxito todavía en su gestión? Siendo autocrítico, ¿qué áreas son las que todavía no han llegado al nivel que usted esperaba para esta altura de su administración? Bueno, yo creo que son varias. Es decir, nosotros, comenzando con el mismo tema de seguridad, yo hubiera querido resultados mucho más contundentes en estos primeros 6 meses. Obviamente tenemos que ir entendiendo al final que son procesos los que tenemos que ir implementando y esos procesos nos van a entregar dentro de 3 años y medio, cuando estemos entregando el gobierno, una Guatemala diferente en el tema de la seguridad. ¿Salud pública es lo que le frustra más? Salud pública es una de las cuestiones que cuando usted va a ver los hospitales y va a ver los puestos y los centros de salud, verdaderamente dan ganas de llorar, ahí sí literalmente de llorar, ver las condiciones en que estamos. Obviamente uno quisiera nuevamente tener más recursos y yo creo que ese es uno de los temas tal vez más frustrante, porque aquí se critica mucho y dice, mire, siempre están pidiendo recursos, pero cuando usted va a ver en relación, bueno, nosotros pensamos que vamos a llegar a un 11% en la carga tributaria, está entre un 11 y 11.1%. Cuando países que realmente hay estudios que dicen que los países que no llegan a un 18% en carga tributaria son inviables. Son países que no tienen viabilidad para darle respuesta a las demandas de la población. O que nosotros estamos en un 15% del presupuesto en relación al Producto Interno Bruto. Y hay países que alcanzan un 38% hasta un 40% en relación de su presupuesto con el Producto Interno Bruto. O sea, pero muchos de esos están quebrados. Sí, vemos ahora España, claro. Vemos Grecia. La pregunta es cómo buscar ese equilibrio, porque el tema sustancial que ya arrastramos de gobiernos anteriores no es que haya poco dinero, es que se malgasta mucho. Sí. Entonces, ¿hay alguna previsión de eficientizar el gasto antes de hablar de más gasto? Yo creo que son varios temas. Uno es optimizar el gasto. El otro tema es la lucha contra la corrupción. Y el otro tema es ver hasta dónde se pueden tener mayor recaudación. Esas 3 cosas creo que hay que combinarlas para que podamos tener un Estado eficiente. Optimizar el gasto. ¿Para qué gastamos esos 450 millones de quetzales en fertilizantes que en realidad alivian muy poco o benefician más bien poco al pequeño productor? ¿No deberíamos utilizarlos de mejor forma? Bueno, yo no sé, Juan Luis, usted ha ido al interior y ha hablado con los campesinos, ha hablado con el agricultor. Le estoy hablando del agricultor que tiene 3 cuerdas de terreno, que no es ni siquiera media manzana o media manzana de terreno o un cuarto de manzana. La principal demanda de él y la principal preocupación es poder tener acceso al fertilizante porque con eso va a mejorar la subsistencia de su familia, fíjese. ¿No ni siquiera la excedencia, para él, la subsistencia. Va combinado.
De nada nos sirve irle a decir a él que hay que echarle fertilizante si no va a tener recursos para comprar el fertilizante. De nada nos sirve irle a decir a él que lo van a capacitar para mejorar el sistema de siembra si no tiene la semilla mejorada. O no nos va a servir llevarlo a tecnificar si de todas maneras se está muriendo de hambre. Entonces son las cosas que, mire, lo que sí tenemos que quitar es que el programa sea clientelar. Y esa es una de las cosas que nosotros criticamos y estamos haciendo la lucha para hacerlo. No es fácil y tenemos que seguir haciendo las fuerzas. Esta fue una primera prueba. Fíjese que ahorita tenemos una discusión entre el Ministerio de Agricultura y la posición del Comisionado para el Desarrollo Rural Integral, en donde qué programas son los más efectivos y qué programas son los que deberíamos de implementar. Tenemos un estudio de la FAO en donde nos incluyen 370,000 familias que están viviendo en pobreza extrema y que con otro tipo de programas podríamos ver si se pueden empezar a sacar de la pobreza extrema. Pero esa discusión la estamos teniendo hoy en el gabinete y la estamos teniendo hoy con miembros del propio equipo de gobierno. La discusión con oposición. Hemos visto que ya se ha sentado usted a dialogar con los líderes de los principales partidos, pero no con su ex contrincante, el señor Manuel Valdizón. ¿Qué expectativas tiene usted o qué podemos esperar de un diálogo con la oposición para mejorar, por ejemplo, las relaciones en el Congreso de la República y poder llevar a bien las propuestas que ustedes hacen? Bueno, yo le diría, mire, nosotros hemos estado abiertos al diálogo. Y hemos invitado a los secretarios de los partidos políticos y a los jefes de bloque. Que él no haya llegado es una cuestión muy personal de él. Nosotros no nos vamos a detener por una posición en donde lo que hemos visto es una posición cerrada, es una posición que cree que con esto puede ganar votos o puede mejorar la organización de su partido. No nos vamos a detener porque no estamos en eso. Hoy lo que queremos es darle para adelante, buscar los acuerdos y buscar el trabajo con la gente que lo quiera hacer. Al principio de su gestión se habló de una especie de discrepancia que luego usted desmintió con el Ministerio Público. ¿Cuál es la relación hoy gobierno-Ministerio Público? Bueno, la relación que nosotros hemos tenido mayoritariamente con el Ministerio Público ha sido en dos grandes temas. Uno es el tema de la seguridad, en donde ha habido una excelente coordinación, y ahí sí lo tengo que decir. Ha logrado una coordinación muy importante entre las cabezas, tanto del Ministerio Público como el Ministro de Gobernación, que ha logrado bajar también a los cuadros, los encargados, los coordinadores de las fuerzas de tarea, la misma Policía Nacional Civil y los fiscales encargados de los casos. Había habido una excelente coordinación que ha dado resultados como el que mencionaba el día de ayer. El otro tema es el tema de la lucha contra la corrupción, que creo que ahí tenemos que hacer mejores esfuerzos, tanto nosotros como pedirle al Ministerio Público y al organismo judicial que podamos tener procesos más ágiles y más efectivos para luchar en contra de la corrupción. Presidente, ¿qué acuerdos nacionales se necesitan en este país? ¿En torno a qué temas cree usted que se requiere llegar a acuerdos? Voy a mencionar un punto. Su gobierno, por ejemplo, propone aprovechar mejor los recursos que se encuentran en el subsuelo, tanto el petróleo como los yacimientos mineros. ¿Se puede avanzar en ese tema, invitar realmente a los inversionistas a participar sin convocar a un acuerdo nacional en torno a un asunto que resulta tan conflictivo? Bueno, yo creo que los principales acuerdos nosotros los marcamos en los 3 grandes pactos. Es decir, un acuerdo importantísimo para nosotros y creo para toda la sociedad guatemalteca. Seguridad y justicia. Seguridad, justicia y la búsqueda de la paz. Ese creo que es un acuerdo importantísimo porque trasciende al Ejecutivo, va al organismo legislativo, va al organismo judicial y va a otras instituciones, pero algo más. Va con la población, con la participación y la voluntad del pueblo para lograr hacer ese cambio, y por eso nosotros hablamos desde el hogar seguro. Que ahí empiecen esos cambios, en el hogar seguro, en donde no haya la violencia, en donde el papá no le esté pegando a la mamá delante de los niños, en donde no la esté insultando, y que la mamá se atreva que cuando pase eso lo vaya a denunciar y que puedan orientar a los niños en un ambiente de paz y de tranquilidad. Ese es un pacto grande. El otro gran pacto es el pacto Hambre Cero. Nosotros queremos que el 50% de nuestros niños que viven con desnutrición, tenemos más allá del gobierno, el pueblo entero tiene que hacer un gran esfuerzo. Y el tercero es el pacto que comenzó con el pacto fiscal, pero que vamos ya por el componente del desarrollo y el crecimiento económico. Yo creo que, y ahí ya de ese pacto sí podemos entonces bajar al tema de la explotación petrolera y minera. Miren, nosotros la propuesta que estamos haciendo es
no nos ponemos de acuerdo en las regalías porque hay unos que quieren el 30% de las regalías. Con el 30% de las regalías no hay empresa que vaya a querer venir a invertir a Guatemala. Entonces nosotros le encontramos otra propuesta, que es que el Estado pueda ser accionista de una inversión de estas. Y estamos focalizándonos en dos temas, minería y petróleo. ¿Para qué? Para que en lugar de decirnos, miren, nos están dejando 1% de regalías cuando la onza del oro al principio costaba $800 y hoy va por $1,700 la onza. Entonces, nosotros decimos, el gobierno es un Estado, es un patrimonio del Estado, no ni del gobierno, es un patrimonio de los guatemaltecos. Y entonces ahí nosotros tenemos que tener el derecho de participar, sin convertirnos en un Estado empresarial o en un gobierno empresarial en donde tengamos más del 50%, 51% y tengamos que dirigir las operaciones, pero sí ser un accionista, ojalá mayoritario. Se me ocurre preguntar cuándo vamos a conducir con el brazo así por fuera y la ventanilla bajada, como en la propaganda que usted nos hacía. Yo lo he intentado, pero todavía no puedo. Le robaron un reloj. O más bien se quita el reloj cuando abre la ventanilla. Presidente, ya que le quitamos un poco son las luchas que estamos haciendo, pero esperamos que sea pronto. Ya que lo hicimos sonreír y le quitamos un poco de solemnidad a esta charla, ¿qué le ha sorprendido de la presidencia? ¿Qué es lo bonito y lo feo que se ha encontrado usted ahí? Bueno, la verdad que no he tenido el tiempo para ver qué es lo bonito y qué es lo feo de la presidencia. ¿Qué le ha sorprendido de algo que no se esperaba usted? No le podría decir realmente que no me esperaba. Yo ya conocía el tema de la presidencia, estuve cerca de uno o dos presidentes, pero creo que lo que me ha sorprendido realmente es la falta de capacidad de los guatemaltecos de buscar acuerdos. Creo que eso sí es algo que está ahí presente, en donde tenemos muy poca capacidad de poder buscar acuerdos. Y uno de los principales trabajos de la presidencia de la República es lograr acuerdos. Entonces, creo que eso sí es una de las cosas que me ha sorprendido. Ahora, directamente de la presidencia como tal, pues no, la verdad, no, nada especial que le dijera me ha sorprendido favorable o desfavorablemente. ¿Cambios en su gabinete? ¿Va a mantener su gabinete de la misma manera para el resto del año? Sí, por supuesto. Ahorita creo que es muy prematuro querer hacer cambios en el gabinete. Creo que cada quien ha ido haciendo ¿Hay un su mejor ministro que lo esfuerzo. pone especialmente contento por su rendimiento? Yo o digo una que ministra, sí. digo Yo yo. digo que sí, varios. Pero no va a mencionar a uno. No voy a mencionar a uno, creo que sería injusto porque le podría mencionar varios ministros y ministras que verdaderamente me tienen contento de los resultados y de los compromisos, de la forma de la entrega y del compromiso que están haciendo para sacar adelante su cartera. ¿Y alguno que le ponga también nervioso? Bueno, dice que él se va a quedar 6 meses más con si él. no va a decir nombres, igual da a decirlo. No, nervioso no. Presidente, gracias por acompañarnos a las 8:45. Gracias a usted también por acompañarnos a lo largo de esta conversación con el presidente de la República. Buenas noches. Gobierno de Guatemala.